y nos presentan su ponencia titulada Ante la crisis climática, construyamos un programa de transición que le dispute la vanguardia socioambiental al colapsismo y el Green New Deal. Así que sobre eso es que tener tiempo de programa. Bueno, gracias por sumarse al panel a escuchar este debate. Celebramos desde Izquierda Socialista y desde la UICI se ha sumado también esta mesa, esta discusión a estas jornadas, presentando también a compañeros de comunistas de Cuba por impulsar este encuentro, este tercer encuentro, y sobre la base de que está claro que si bien el movimiento socioambiental como fisonomía, como posterioridad al asesinato de Trotsky, tanto el programa de transición como la teoría de la revolución permanente dan la herramienta para ver cómo discutimos los socialistas la intervención dentro de ese movimiento. Entonces, como está ahí en el título, nuestro eje de lo que queremos discutir, y nos parece que efectivamente hay un movimiento a nivel mundial del cual el trotskismo no es el protagonista. Entonces nos vemos el eje de salir a discutir con las corrientes que efectivamente sí llevan mayoritariamente la conducción de ese proceso desde el trotskismo. Sobre la base de que las elaboraciones que tenemos, hemos votado un programa en el último congreso de la UICI bajo el nombre de la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, una visión marxista de destrucción ambiental, obviamente citando el texto de Lenin del 17, de aquel programa que tenía como una de sus consignas la de guerra a los varones de petróleo y los accionistas, reactualizando un poco eso. Estamos en esta discusión y sobre la base de la experiencia de que en la Argentina, lo socializamos para quienes no conozcan esa experiencia, existe una instancia de organización del movimiento socioambiental a nivel plurinacional, que es la Coordinadora Vasca de Fuertes Soluciones, que es una cosa bastante inédita, de organizaciones de izquierda, de asambleas territoriales, de compañeros y compañeras de pueblos originarios, de organizaciones veganas, de activistas independientes, sobre la base de una intervención y de una propuesta que llevó adelante el trotskismo argentino, y ha jugado un rol muy progresivo en los últimos años. Desde ese lugar los debates, nos parece que a veces sí nos falta, desde la izquierda, salir a discutir con las corrientes que ahí mencionábamos, reafirmando que es correcto lo que dice Antonio en el sentido de hoy, qué es lo que puede llegar a hacer pegar un salto de un día para el otro, una catástrofe desde ese punto de vista, hasta de la categoría de la palabra, la guerra se lleva los números puestos, pero hay que hacer una diferencia de que hay un cambio. Benjamin decía, todas las civilizaciones se han pensado en algún momento al punto de algún abismo. Entonces siempre hubo en algún momento de la historia de la humanidad alguien que dijo, che, estamos ante el límite. ¿Cuál es la diferencia específica del límite nuestro? Entonces está la perspectiva de la posibilidad, catástrofe nuclear, pero está la certeza científica de que dentro de un par de décadas buena parte del planeta, haya que renunciar o no, va a tornar inhabitable. Eso es una certeza científica. Entonces discutimos sobre la base de eso y un programa de qué hacer frente a eso, y nos tenemos que ubicar porque si no ahí sí le capitulamos al negacionismo por un lado, pero también no le damos salida a las corrientes juveniles y no juveniles que se organizaron a partir de las conclusiones del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, y lo que viene diciendo en las últimas décadas. Entonces, las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer, las bases objetivas de la revolución socialista están comenzando a pudrirse, hay que actualizarlo, no para citar una Biblia, sino para actualizarlas, en tanto la destrucción de uno de los componentes de las fuerzas productivas, que junto a la técnica y la humanidad, es la naturaleza, desde la ideología alemana hasta acá, lo entendemos de esa manera y nos parece correcto entenderlo así. Entonces, decía 2019 hay un nuevo ascenso, nos ubicamos desde ahí en los debates, y dos tendencias a nivel mundial, una tendiente a una discusión con XR, rebelión y extinción a la cabeza de ese fenómeno con epicentro en Inglaterra, pero miren, este libro editado por Sudamericana y Penguin, se llama Colapso, por una de las referentas de ese movimiento, o sea, hasta acá. No es un fenómeno mundial, esto vende miles de libros, debe vender más que los que seguimos citando periódicos impresos, bueno, esto debe vender más, y discute una posición colapsista que plantea que dentro de un par de décadas van a quedar en pie la 10ª parte de las personas que viven en el planeta, como un final ineluctable, como que eso está así dado, y que vamos para ese lado y que hay que pensar la política a partir de eso sobre la base de que los estados y el capitalismo van a dejar de existir per se, por la propia dinámica de la crisis ambiental y de la crisis energética,
el Estado y el sistema capitalista van a caer por su propio peso. Y eso tiene peso a nivel mundial y desorganiza al movimiento socioambiental sobre la base de una premisa que es ubicarse más allá de la política. Esto es tan grave que la política divide, estemos más allá de la política, todos juntos en el barco de hacer frente a la crisis climática. Eso tiene peso, eso existe, y tenemos que combatirlo, que discutirlo. Una tendencia para ese lado, pseudo-anarquismo, de mucho vuelo político, teórico y organizativo, pero con peso, organizan decenas de miles de personas en algunos países. Y otra tendencia hacia la regimentación estatal. En Argentina, la organización más visible del movimiento socioambiental, Jóvenes por el Clima, integrada completamente al peronismo, bajo el ala de Juan Grabois y Patria Grande, y sobre la base de militar desde el movimiento socioambiental a favor de el fracking, las petroleras en el mar, más instalaciones nucleares chinas y a favor del trigo HB4, que lamentablemente también reivindica Antonio acá en el panel, que es un problema, pero lo dejamos para la segunda vuelta. El problema no son los transgénicos, o la ciencia de los transgénicos, sino para qué se usa. Y ese es un mal ejemplo. Entonces, Jóvenes por el Clima, además, como dos tendencias, ¿no? Hacia esa cuestión de más allá de la política, donde entra la ideología colapsista, y para otro lado, la regimentación estatal, donde entra a adaptarse a una política de conciliación de clases. Dejo afuera lo que es el negacionismo climático, que, como señala Andreas Mann y el grupo Clara Zetkin en el libro este último que sacaron, se llama Piel Blanca, Petróleo Negro, demuestra que el negacionismo entró en una fase desde el 2018 hasta ahora de unidad completa con lo más rancio de la ultraderecha a nivel mundial. Entonces, en el hemisferio norte, el negacionismo climático es a su vez anti-inmigrante, en el hemisferio sur, en la Argentina en particular, se vincula más a reventar al movimiento obrero y también a las mujeres, al movimiento de mujeres, a las disidencias, a atacar a los pueblos originarios. Entonces, no hay debate con eso, estamos todos en el combate a esas posiciones. Decía esto primero por lo de la regimentación estatal, el Green New Deal, que tiene peso, y también que estas dos tendencias no es que haya un muro que las separa completamente. Por ejemplo, dentro de quienes se reivindican ecosocialistas a nivel mundial, hay ecosocialistas pro Green New Deal, hay ecosocialistas decrecentistas, demostrando. Si pueden apagar el celular, se lo vamos a agradecer. Si te encuentran primero, y a 15 segundos. Y hay también, decía, hay ecosocialistas del Green New Deal, hay ecosocialistas decrecentistas, hay ecosocialistas colapsistas. Entonces, no hay una frontera así tan clara, pero dos polos de este debate. Entre los del Green New Deal es muy importante salir a combatir una posición de una perspectiva justamente trotskista e internacionalista, sobre la base de que es un programa que se basa en electrificar la industria a nivel mundial sobre la base de dos premisas: el saqueo de los países como nuestros, de los que van a sacar los bienes comunes estratégicos para esa transición, llámese litio, minerales raros o lo que sea, y la otra premisa es el aumento de las tasas de explotación, porque cualquier descarbonización es decir un mundo con un régimen energético de menor potencia. Todas las energías renovables tienen una tasa de retorno energético menor que la de los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar el capitalismo eso? Si quieren sostener las tasas de ganancia, la única forma es aumentando los regímenes de explotación a nivel mundial. Entonces, el Green New Deal se pinta en ese marco como una utopía reaccionaria porque encubre eso. Descarbonizar sobre la base del saqueo y de aumentar las tasas de explotación a trasladar el régimen de asalariado chino, por ejemplo, y esos regímenes de explotación al conjunto de los trabajadores del planeta. Y la otra rama, pronto la palabra sumario, estamos siendo sumarios, así muy y hablando rápido para llegar a cubrir. La otra rama, la del colapsismo, combina esta cuestión de el Estado va a caer per se con esta cuestión antipolítica, y tiene una visión que es un verdadero determinismo. Siempre acusaron al marxismo de ser determinista por la base económica. Acá hay un determinismo claro. Porque pasa esto con el clima, porque pasa esto con la energía, va a pasar esto con los estados y con la economía. Entonces, dos ejemplos históricos para refutar eso, de que de la crisis climática y energética devenga la caída del capitalismo y la caída de los estados nacionales. Los dos casos más extremos, o algunos de los dos casos más extremos de problemas energéticos y inhabitabilidad en la historia reciente: la Alemania nazi
bombardeada por los aliados, suerte, inhabitable completamente en sus ciudades y con un problema energético tremendo, se lo mencionó Bakú, al quedarse estancado el ejército nazi en no poder avanzar a Stalingrado, se quedaban sin petróleo, que era lo que había del otro lado de Stalingrado. Entran en ese problema energético tremendo. ¿Cómo lo resuelven? ¿Con menos Estado? No, con campos de concentración. Ponen a los campos de concentración a hacer la bomba B2, que es la que mató más gente produciéndola que tirándola en la guerra. El otro caso de descarbonización extrema, Cuba, ya que estamos en esta discusión y en la cita que nos hacen los compañeros acá. El caso de desfosilización más extremo de la historia de la humanidad es Cuba en el periodo especial de los 90, porque cae la Unión Soviética, dejan de darle petróleo. ¿Cómo lo resuelven? ¿Con menos Estado? No. El Estado interviene, pero sí lo resuelven, parte de las discusiones que hacemos de la WICSI, restaurando el capitalismo. Fue sobre la base de recomponer relaciones mercantiles, la entrada de multinacionales, que hicieron frente al problema del agotamiento energético. Entonces, crisis climática habitacional de los territorios y crisis energética, ¿es caída de los estados y caída del capitalismo? No necesariamente, puede ser todo lo contrario. Más estados, más capitalismo, y por eso es importante tener un programa alternativo a eso, que lo vamos a desarrollar en la segunda intervención, porque ahora me quedo sin tiempo, donde claramente, porque no se mencionó mucho hasta acá, el eje es el eje del programa de transición y es el gobierno de las y los trabajadores. Todo el resto viene de ahí. Y me parece que hay que jerarquizarlo porque el programa de transición no contrapone la lucha anti-extractivista con la lucha de fondo por el poder político para la clase trabajadora, o al menos así lo pensamos. Muy bien, Nico. Quizás para completar y por algunas de las cosas que se comentaron, para nosotros lo clave metodológicamente es entender la crisis ambiental como un catalizador de la lucha de clases, como algo que lo está ampliando. La crisis ambiental y su vinculación con el energético. Rápido recuento. La última década, la primavera árabe, lo que la antecedió fue una sequía histórica en los 2000 años previos que encareció completamente el precio del pan. Después, cosas más recientes, Macron, los chalecos amarillos, la discusión era de esta manera vamos a ahorrar todo verso, pero la forma en que se mencionan se vinculan la discusión de lo ambiental, lo energético, las emisiones con la lucha de clases. Ahora, cuando reventó las jubilaciones el año pasado por decreto, dijo es porque por la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la energía se acabó la era de la abundancia, entonces no vamos a poder seguir pagando las jubilaciones que pagábamos, ¿no? Vinculando una cosa con la otra. El estallido del 2019 en Chile, la excusa del encarecimiento del precio del transporte era que había que avanzar en electrificar los buses, los colectivos que había ahí. También verso, pero la forma en que se mencionan, que se mezclan los temas. Nuestras últimas rebeliones, chubutazos, el chubutazo de 2019, el Atlanticazo, la munición más grande de la historia de Mar del Plata, contra la instalación de las petroleras en el mar, semanas posterior a lo de Chubut y después lo de Jujuy, el Mendozazo también el día que asumió al mes, a la semana que asumió Alberto Fernández. O sea, es un potenciador de la lucha de clases, entonces hay que tener un programa específico. Y un programa específico no es ir a decirle lo de ustedes, hay que subordinarlo a los intereses de la lucha de clases, sino cómo se vincula una cosa con la otra. Y en eso lo del programa de transición, pues si todo lo único que vamos a hacer ante el movimiento es hacer propaganda, cuando tenemos un problema. Porque efectivamente es un movimiento progresivo con sus contradicciones. Es un movimiento policlasista, interviene en todas las clases sociales, interviene la burguesía, interviene el imperialismo, y por eso dedicamos nuestra intervención a combatir la ideología de las corrientes burguesas al seno de este movimiento. Hay que combatirlo, hay que discutirlo, pero hay que impulsarlo, y dentro de ese movimiento es que nosotros peleamos por ganar. Primero por impulsar la movilización, porque es progresiva. Segundo, por ganar una fracción de ese movimiento para posiciones de solidaridad con la clase trabajadora y para una salida de fondo. Y avanzamos. La experiencia que tenemos acá, la coordinadora, por ejemplo, Basta de Falsas Soluciones, era una cuestión donde arrancamos y planteamos no pago la deuda externa y chocábamos. Pero en la experiencia común, en la experiencia cotidiana, en impulsar movilizaciones, en ganar confianza con el activismo y el resto de las organizaciones, hoy, por ejemplo, eso que es un punto nodal de cualquier programa de fondo ambiental y revolucionario en general, que es el no pago de la deuda externa, es un consenso de este tipo de organizaciones y de movimientos. Entonces, combinar el tema del rechazo sí al extractivismo, porque quedamos desarmados para discutir contra el productivismo si negamos la categoría del extractivismo, porque no todo proceso de sacar algo de abajo de la tierra es extractivismo.
Ahora, si ese proceso lo hace con una determinada técnica destructiva del ambiente que no permiten la recuperación de los territorios y encima al servicio de la exportación y de ningún desarrollo del beneficio para la población local, es extractivismo. Entonces cuando nos dicen, ustedes no quieren ningún tipo de minería, no queremos extractivismo. Entonces es útil la categoría para delimitarse de los partidos patronales, del imperialismo y de las corrientes neodesarrollistas, porque se le quieren decir en la Argentina. Entonces, defendemos la abolición anti-extractivista, es un frente único contra el saqueo, contra el capital imperialista, contra los gobiernos en la Argentina, contra el gobierno nacional y contra todos los gobernadores, a la cabeza Milei y Kicillof por igual, para combatirlo de la pelea, en esta pelea, y sumar a eso sí la salida de fondo, el no pago de la deuda externa es clave, la estatización de los bienes comunes naturales estratégicos, los energéticos y los minerales, la estatización del comercio exterior, la creación de una banca estatal única. Todas estas son las herramientas que hace falta para una política de adaptación y mitigación al cambio climático que, de otra manera, los espejitos de colores que venden de transiciones energéticas a veces se dice justo, a veces popular, tal. O sea, si no hay ruptura de fondo con los intereses del capitalismo, eso no tiene salida y es la vía de avanzar hacia una transición que para nosotros no es el verticalismo, sino que reivindicamos el grado de lo estatal como forma de organizar después que cada pueblo, que cada comunidad, que los trabajadores definan qué es lo que se hace, qué es lo que se produce, qué es lo que se consume. El fin del financiamiento y el impulso de la escalada armamentística, efectivamente hace rato que se mide la huella de carbón de los ejércitos. El ejército yanqui es comparado con países, de los países, si lo ponemos como un país, de los países que más emiten gases de efecto invernadero. Entonces claramente hay que terminar con eso. La huella de carbón del ataque de Israel a Gaza es tremendo, todo lo que se vio en el último tiempo, y además tiene por detrás, entre todos sus motivos, además de la expulsión de la población palestina, que quieren los pozos de petróleo offshore que están frente a las costas de Gaza. Entonces estamos discutiendo esas cosas mezcladas todo el tiempo, y si no tenemos una comprensión y una política específica para estos procesos, nos desarmamos para intervenir. Y el fin de todo esto, lo que tenemos que lograr vincular a llegar, nos parece a nosotros, es el problema del gobierno de las y los trabajadores. O sea, no hay solución de otra manera. La idea de que solo a través de discutir democráticamente se resuelve, no va. Incluso hay que hacer un balance correcto y hasta el final de las luchas, incluso las que se ganaron. La idea de que todo lo vamos a resolver con plebiscito, no sé, en algún lugar sirve, en algún lugar no. El plebiscito en el 2003 en Chubut lo impulsó el PJ, digo, sepámoslo, como una forma de descomprimir el proceso. Lo ganamos, buenísimo, pero tenemos que saber que a veces esa salida democrática está al servicio de movilizar, y si de fondo no peleamos por vincular las luchas socioambientales y de estos trabajadores a la pelea por el gobierno, después dejamos desarmada la perspectiva de hacia dónde vamos, y en ese sentido es que de fondo tenemos un gran terreno del movimiento trotskista en particular, de salir a explicar pedagógicamente que sin socialismo vamos a una catástrofe permanente, que es a la que nos lleva el imperialismo, que convirtió el Atlántico en una fábrica de huracanes cada vez más destructores, como estamos viendo en estos meses en el hemisferio norte, que estamos yendo a no solo las consecuencias del cambio climático, o sea, todos los años mueren 800 millones de personas por la contaminación del aire, todo eso está pasando ahora. Socialismo catástrofe es una consigna que nos parece que tiene que tomar el movimiento trotskista a la hora de construir sus organizaciones, sus secciones y una corriente a nivel mundial. Gracias por la atención.